Bienvenidos a este programa en español de estudio de la Biblia. Mi nombre es Victoria Balceda y junto con mi esposo Luis pastoreamos el ministerio Glimmer of Light, que significa destello de luz. Es nuestra oración que este programa traiga la luz y la verdad de la palabra de Dios a tu vida y a tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos el tema la fe y la obediencia. Muchas veces preguntamos, ¿qué tienen en común? ¿Hay algo en común o tal vez no hay nada en común? Bueno, vamos a analizar eso hoy día. ¿Qué es la fe? La fe es sencillamente el creer o el confiar en alguien o en algo. Dios nos pide tener fe en Él, que confiemos en Él, que creamos en lo que nos habla en su palabra, que creamos en sus promesas y esperemos en Él. Dependamos completamente de Él. ¿Y qué es la obediencia? La obediencia es el cumplimiento de una ordenanza, es equivalente a la sumisión, el acatamiento, la subordinación o el sometimiento. Sometimiento a su voluntad, a lo que Él espera que hagamos para servirle, a que lo que Él nos ha declarado como ser una persona en nuestro carácter, en nuestros deseos, en nuestros pensamientos. Él quiere estar presente en toda tu vida, en todo momento. Si nos sometemos a Él, entonces Él es nuestro Señor, Él es el que va a dirigir nuestras vidas. Estamos sometidos a Él, a su voluntad, a sus deseos, a su guía. Y obviamente, como Padre, como Dios, es Él lo que va a ofrecernos, va a ser lo mejor que podamos nosotros recibir. No de acuerdo a nuestros deseos, sino a los suyos, que siempre Él va a saber lo que viene en el futuro, lo que viene delante. Entonces vemos que la fe y la obediencia realmente van de la mano. Cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el jardín del Edén, les dio solamente un mandamiento. Y este mandamiento era que de todo árbol del huerto podrás comer, les dijo. Pero del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal, no debes comer, porque el día que lo hagas, morirás. ¿Ocurrió? Sabemos que sí ocurrió. ¿Qué es la muerte? Es la separación de Él, la separación de su gloria, de recibir esa relación que tenían antes, que caminaban juntos, podían entablar esa conversación directamente en cualquier momento. Eso se rompió. Dios se separó porque ya existió el pecado en la rebelión, en la desobediencia. Y Dios no puede habitar donde hay pecado. Entonces, por eso es que luego, más tarde, ese plan que Él ofrece de redención, ese plan que nos da la reivindicación, el regreso hacia Él, poder regresar y volver a ser como en el principio, es solo a través de su Hijo Jesús, solo a través del sacrificio de sangre que Jesús vino a cumplir en esta tierra. Entonces vemos que Adán y Eva fueron obedientes. No, ellos desobedecieron. El desobedecer, el no seguir las reglas, el no seguir una voluntad o la complacencia a tus padres o a tu Dios, quiere decir que no estás confiando en ellos. ¿Por qué desobedecemos? ¿Por qué desobedeció Adán y Eva? Porque no confiaron, demostraron no tener confianza
en lo que Dios les había dicho. Fueron convencidos, está bien, fueron tentados por el demonio y fueron convencidos por las palabras que le puso. No, no vas a morir, solamente que Dios no quiere que seas como Él, que sepas un poco más, que averigües un poco más, que avances más allá. Todo eso lo tenemos hoy en día, ese deseo, esa ambición de ser y descubrir y avanzar. Todo eso viene de aquella semilla. ¿Está mal? No, no existe el mal en seguir avanzando, pero avancemos en el conocimiento de su palabra, avancemos en querer despertar a su verdad, en entablar esa relación con Él, cercana como Él quiere. Avancemos en ese camino, tengamos ese hambre de llegar allí. Eso le va a agradar a Dios. Eso va a hacer que realmente tengamos esa comunicación más cercana y real, que nos va a llevar al camino que Él tiene preparado para nosotros. Un camino de progreso, un camino de prosperidad. Y no estoy hablando prosperidad en lo material. Estoy hablando, la palabra prosperidad en la Biblia se refiere a un completo de toda arena, de toda categoría, en todo aspecto de tu vida. El tener una madurez espiritual va a hacer que las cosas materiales tú las analices bajo ese lente y que camines bajo la palabra que Dios tiene para ti. Si no estudiamos, si no leemos, no aprendemos. ¿Cómo podemos caminar sobre el camino de su voluntad de Dios cuando no sabemos lo que dice? La única manera de saberlo, de enterarte, de conocerlo, es a través de la lectura y el estudio de su palabra. Porque no es lo mismo el leerlo que estudiarlo, el recibir la revelación a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado de dirigirnos por ese camino de luz, por ese camino en que Dios tiene preparado para ti y para mí. Tenemos el ejemplo de Abraham en el Génesis 12, del 1 al 3. Dios llama a Abraham y le dice que deje a su familia, que deje su comodidad, que salga de ese pueblo a donde él le indicaría. Sin decirle a dónde todavía, Abraham confió en él. Veamos un poquito de la historia de su vida. Abraham era hijo de un industrial, una persona, un comerciante que hacía estatuas de los dioses paganos, porque Abraham mismo era pagano. Antes de ser llamado Abraham, se llamaba Abraham. Y él y toda la familia eran paganos. Pero dentro de esas estatuas, un día Dios se le revela a Abraham y le habla. He allí cuando él le cree, porque dentro de todos es el único que le habló. Es el único que se le acercó y escuchó de él, diciéndole eso. Obedeció. ¿Qué nos está demostrando? Cuando nosotros obedecemos, es por el camino que Dios nos quiere llevar. Es cuando tenemos ese camino de luz y de bien. No estoy diciendo que todo va a ser color de rosas. El camino es difícil. Nos vamos a enfrentar a muchos impedimentos, muchas piedras vamos a encontrar.
muchos tropiezos y críticas, tal vez de la misma familia, de los que están alrededor nuestro. Pero ¿a quién debemos obedecer? ¿A quién debemos escuchar? ¿A Dios o al humano? ¿Por qué camino debemos seguir? ¿El que Dios nos pone delante o de acuerdo a lo que la gente critica? Es tu decisión y siempre vamos a llegar a ese punto de que somos nosotros los que decidimos qué camino seguir. Dios tenía este camino para Abraham y tenía un futuro prometedor. Él no sabía hasta ese entonces, solamente dijo, sí Señor, yo voy a hacer lo que tú me pides. Y cogió sus cosas y salió, dejando todo lo que él conocía a un camino desconocido para él. Muchos de nosotros tenemos temor de dejar lo conocido para entrar a lo desconocido. Y es por eso que nos retractamos, que decimos, no estoy seguro o segura de hacer eso. No entiendo mucho, entonces prefiero quedarme en mi comodidad. Tenemos que escuchar la voz de Dios. A donde Él te diga que estés, ahí es donde debemos estar. Amén. Abraham es conocido como el padre de la fe, porque él creyó a Dios, creyó en su palabra, creyó en sus promesas. Tenemos que pensar, si queremos poner fe para nuestra vida, para complacer a Dios y servirlo y seguirlo, tenemos que escuchar de Él, tenemos que saber qué espera de nosotros en nuestra vida. Romanos 4, 18, 21, del 18 al 21, nos habla de que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Dios le ofreció de que a través de él todas las naciones y todas las familias del mundo van a ser benditas. Su esposa era estéril. ¿Cómo iba a ser padre de las naciones? No entendía, pero él confió. Y a los 100 años él tuvo a un hijo con su esposa estéril. Es que solo Dios puede hacer milagros, solo Dios puede hacer cambios. Y cambios que son inimaginables para nosotros. ¿Tú esperas un milagro? Tienes que poner fe en el poder de Dios, en su voluntad, no en la nuestra, de acuerdo a su plan. El verso 19 nos dice, y no se debilitó en la fe, considerar su cuerpo, porque era mayor, era de 100 años, y su esposa de 90. A los 90 años ya no tenemos el ser estéril, no tenemos la flexibilidad de los músculos. ¿Cómo puede una mujer de 90 años quedar embarazada? Estirar los músculos, la piel y dar a luz. Y luego todo su sistema trabajar como si fuera joven, porque obviamente tenía que alimentar a ese bebé. Y fluía leche a través de sus pechos. ¿Cómo puede una mujer de 90 años regresar a su juventud bajo esas características? Solo Dios, la intervención de Dios, es lo único que puede hacer eso. Porque para Él no hay nada imposible. Él es nuestro creador. Y Él puede revertir la edad y muchas cosas. Amén, gloria a Dios. Entonces, no se debilitó la fe de Abraham al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, su mujer. Tampoco dudó
por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Gloria a Dios. En Hebreos 4:2 nos dice que nos hace una comparación de la actualidad con la época del Éxodo. Porque nos dice, a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva. Durante el Éxodo, ¿qué pasó? La gente salió de Egipto dejando la esclavitud atrás y con una esperanza de una vida nueva a la tierra prometida. Pero en el camino sabemos que hubieron muchas murmuraciones, quejas y habladurías. Y a Dios no le gusta nada de eso. Entonces nos dice en Hebreos que esta gente no pudo aprovechar la palabra, ni el poder, ni la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque les faltó fe. El verso 11 nos dice, pues pongamos empeño en entrar a ese reposo, a esa tierra prometida. Y cuidémonos de no desobedecer a Dios, como lo desobedecieron los israelitas. Cuando Dios da su ley a Moisés, a su pueblo a través de Moisés, Deuteronomio 4:40 nos dice, así pues, guardarás estos estatutos y mandamientos que yo te ordeno hoy. Su palabra. ¿Por qué nos daba su ley? Porque quería que guiemos nuestras vidas de una manera bajo su voluntad. Porque sabía que había desorganización, habían desacuerdos, muchos pleitos. ¿Para qué nos daba esta ley? Para que nos vaya bien a ti y a tus hijos. Y la promesa es de darnos larga vida, para que prolongues tus días, nos dice, sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Cuando seguimos sus caminos, no es la bendición para hoy, es de aquí para tus generaciones y para adelante. Aleluya. ¿Cómo alimentamos nuestra fe? Veamos Romanos 10:17, ¿qué nos dice? La fe viene por el oír. Y el oír. Y el oír. Y volver a oír. ¿Oír qué? Nos dice, por la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios es que va a activar, va a mover adentro y va a hacer que tengas fe. Porque vas a empezar a avanzar paso a paso hacia su conocimiento. Con esa actitud de quienes creen en Dios, nosotros declaramos entonces lo que creemos. Como está escrito, creí, por eso hablé. Cuando crees, es que declaras. Porque dice de la boca sale lo que hay en el corazón. Efesios 1:13 nos dice, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio de Dios, que los lleva a la salvación, y luego de haber creído, mira el paso, primero oyes y después crees en tu corazón, fueron sellados en el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú vienes a los pies de Cristo, porque has oído lo que Él nos ofrece y crees que Él es tu Salvador a través de su sacrificio, es cuando el Espíritu Santo de Dios viene a ti y te sella para Él, te separa, te santifica. Esa es la santificación. Vienes a ser hijo de Dios o hija de Dios.
Romanos 10:14 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Y esto es muy interesante, porque si podemos oír y luego eso activa el creer, ¿cómo vamos a creer si no escuchamos a nadie hablar del Evangelio? ¿Cómo vamos a creer en Dios si no hemos oído de Él, ni su existencia? Por eso nos dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Quiere decir que si no hay alguien que te hable de Dios, ¿cómo vas a saber que Dios existe? Que si no hay alguien que te dé un testimonio del poder de Dios en su vida, los cambios que ha hecho, ¿cómo van a creer, a activar esa fe, esa curiosidad al principio, que luego va a cambiar en el que puedas creer, en que venga la fe de Dios en ti y que empieces a buscarlo, que empieces a tener esa relación con Él, que empieces a desarrollar el conocimiento que Él te da a través de su Espíritu para que camines en ese camino de fe, en obediencia a Él, porque Él es el que nos llama. El ser obedientes es el seguir responder a su llamado, el seguir ese camino de fe. Entonces estamos viendo que la fe y la obediencia realmente van de la mano. Obedeces, el escuchar de Él, el aprender de Él, y tu fe va a madurar, va a incrementar. Al punto donde nos dice que esa fe es firme porque está sobre esa roca, y la roca es Jesucristo. Jesucristo, por el sacrificio que dio en la cruz, es que Dios ahora nos ofrece y nos da el alcance a todas sus promesas. Solo a través de la cruz es que viene el Espíritu Santo a vivir, a morar en nosotros y ser nuestra guía, nuestro líder, nuestro revelador de lo que leemos, el que abre nuestro entendimiento, el que nos ilumina cuando queremos seguir caminando en la luz de Dios. Es el que nos hace esa transformación, es el que nos da el poder para decir no al pecado, no a los vicios, es el que nos permite separarnos de las cosas que a Dios no le gusta, es el que nos aísla y nos prepara para la bendición divina, nos santifica. Nos dice, la santificación es un evento que empieza desde que viene a los pies de la cruz y no termina hasta que tú te separas de este mundo, hasta que eres llamado. Gloria a Dios, gloria a Dios. En el mismo Romanos 1:5 nos dice que por Jesucristo recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Es el apóstol Pablo que está hablando esto. Él fue llamado como un apóstol después de que Jesús escogió a sus 12 en esta tierra para discipularlos. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo este verso? Nos dice que a través del discipulado, del estudio de su palabra, de la respuesta a su llamado, el seguirlo y aprender, es cuando nosotros podemos volcar ese conocimiento a otra gente y vamos a ser testigos de Él. Eso va a hacer que conduzcas o que traigas a otra gente a los pies de Jesús,
por el testimonio de tu vida y por la obediencia a la fe, por amor de su nombre, por amor a Jesús. Gloria a Dios. Y en Romanos 16:26, y Él ahora lo ha manifestado por medio de las escrituras proféticas, según la disposición del Dios eterno. De modo que, al conocerlo, todas las naciones respondan a la fe. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué viene primero? Primero viene la obediencia y es seguido de la fe. Enseguida se actúa uno de la mano de la otra. Gloria a Dios. Espero que este estudio te haya alentado a seguir aprendiendo y conociendo y acercándote más a nuestro Creador. Gracias por la atención y hasta la próxima.